Hay pinturas que incomodan y luego están las de Goya. En esta imagen vemos brujas con sombreros cónicos levitando en la oscuridad de la noche. Entre todas sujetan a un hombre desnudo que se debate contra ellas. Parecen morderle la carne mientras él echa la cabeza hacia atrás en agonía. Justo debajo, un hombre con la cabeza enterrada bajo una manta avanza a ciegas, los brazos extendidos, los pulgares juntos en un gesto que según las supersticiones de la época protegían contra el mal. Desde la oscuridad de la derecha, un burro mira al vacío. A la izquierda, otro hombre se encoge boca abajo tapándose los oídos. Es una pintura profundamente inquietante y, sin embargo, está lejos de ser lo más aterrador que Goya pintó. Para entender por qué Goya llegó hasta aquí, hay que conocer el camino que lo trajo. Francisco de Goya nació en Zaragoza en 1746 y se convirtió en el pintor más importante de la corte española. Retrató a reyes, nobles y ministros con una maestría que nadie cuestionaba. Pero mientras cumplía con sus encargos oficiales, construía en silencio una obra paralela, experimental y profundamente perturbadora, que mantuvo alejada del público durante años. El punto de inflexión llegó a finales del siglo XVIII, cuando una enfermedad grave lo dejó sordo. El aislamiento que siguió lo cambió todo. Lo que antes era crítica velada se volvió más oscuro, más directo, más difícil de ignorar. Y los temas que empezaron a dominar su obra fueron la brujería, la superstición y el propio Satanás. Nadie en el mundo del arte canonizado había ido tan lejos y nadie volvería a hacerlo de la misma manera. Cuando intentamos entender por qué Goya pintó estas escenas, nos enfrentamos a dos lecturas completamente distintas. La primera es la literal. Goya, consciente de las historias de decadencia moral que se extendían por España, estaba representando los horrores reales del satanismo y la brujería como una especie de género del terror del siglo XVIII para sus patrones adinerados, que encontraban estas imágenes fascinantes, una forma de entretenimiento oscuro para una élite que se aburría. La segunda lectura es la irónica, y es mucho más interesante. Según esta interpretación, Goya no estaba atacando la brujería en absoluto. Estaba atacando a la Iglesia y a las autoridades que la utilizaban para mantener el control sobre la población. Desde la Inquisición, el miedo a lo oculto había sido una herramienta política. Mantener vivo el terror garantizaba la dependencia del pueblo en el poder de la Iglesia. Las brujas en esta lectura no son brujas, son una sátira del clero. Para entender la profundidad de esa crítica hay que conocer la España que Goya estaba viendo desmoronarse ante sus ojos. La Revolución Francesa sacudió toda Europa y debilitó el reinado de Carlos IV, su principal mecenas. Años después, Napoleón, que había sido aliado de España, decidió invadir el país para imponer su bloqueo económico contra Inglaterra. Carlos IV abdicó. Su hijo Fernando VII fue apartado y el hermano de Napoleón fue instalado como rey bajo ocupación francesa. Lo que siguió fue la Guerra de la Independencia, un conflicto extraordinariamente violento, marcado por la resistencia popular y las represalias implacables que dejó España empobrecida, dividida y profundamente herida. En medio de ese caos nació la Constitución de 1812, un proyecto liberal adelantado a su tiempo que Goya celebró pintando una alegoría del progreso y la razón. Pero ese momento duró poco. Cuando Fernando VII regresó al trono, abolió la Constitución de inmediato. La censura volvió y España entró en una época de represión que marcaría los últimos años de Goya. Fue en ese contexto donde nacieron las pinturas negras. Goya tenía ya más de 70 años y una salud deteriorada cuando las pintó directamente sobre las paredes de su casa a las afueras de Madrid.
una casa que la gente del lugar llamaba la Quinta del Sordo. Las pintó para sí mismo, sin encargo, sin público, sin ninguna intención aparente de que nadie las viera jamás. Entre ellas está Saturno devorando a su hijo, y la romería de San Isidro, y el aquelarre, quizás la más oscura de todas. En el aquelarre, las brujas se reúnen en presencia del diablo, que toma la forma de un macho cabrío. Sus rostros distorsionados revelan el horror de la visión que tienen ante ellas, pero lo verdaderamente perturbador no es la aparición del diablo, son las personas reunidas frente a él. Las brujas parecen menos que humanas, abyectas, obedientes, intoxicadas por la superstición. En el contexto de las pinturas negras, el aquelarre es considerado una sátira aterradora del hundimiento espiritual de España. Pero el golpe más calculado de Goya estaba en la arquitectura de la sala. En la pared directamente opuesta al aquelarre, pintado con las mismas dimensiones inusuales, Goya colocó una romería, una procesión de peregrinos camino de la ermita de San Isidro en Madrid, y su pincel no trata a estos devotos con más amabilidad que a las brujas arrodilladas ante su amo con forma de cabra. Las figuras a la cabeza de la procesión están distorsionadas, con las bocas abiertas en lo que parece un himno. A medida que la procesión se aleja, la congregación se disuelve en el paisaje rocoso que la rodea. Y en el extremo derecho de cada una de las dos pinturas hay una figura apartada que observa la escena desde fuera. En el aquelarre, una mujer velada. En la romería, un hombre cuidadosamente representado. Ambos contemplan el horror desde la misma posición, a la derecha, separados del grupo. Hay más que un indicio de que Goya está trazando un paralelismo deliberado entre las dos escenas, entre la superstición de las brujas y la superstición de los fieles. Ahora compara todo esto con una pintura que Goya hizo de ese mismo paisaje en 1788, la pradera de San Isidro, el mismo lugar 10 años antes de la primera escena de brujería, justo antes de que la Revolución Francesa sumiera a Europa en el caos. Una escena luminosa, casi festiva, donde la gente disfruta de un día de campo a orillas del Manzanares con Madrid al fondo. Lo que ocurrió entre esas dos pinturas del mismo lugar es toda la historia de Goya. Sus pinturas oscuras no son fantasías diseñadas para satisfacer el apetito por lo sobrenatural, son advertencias de un hombre que vio cómo una sociedad entera perdía la razón, que vio cómo el miedo era usado como arma, que vio cómo lo que parecía bueno podía terminar siendo lo más peligroso de todo. Por eso escribió esa frase que todavía hoy resulta imposible de ignorar: el sueño de la razón produce monstruos.